Continuamos con nuestra serie denominada Galardonado. Te invito a considerar conmigo el pasaje que se encuentra en el Salmo 103, versículos 1 al 5, donde leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, o sea, todos tus pecados. ¡Aleluya! Creo que esto ya es motivo más que suficiente para bendecir al Señor, ¿cierto? Sin embargo, Él hace algo más por nosotros. ¡Amén! El que sana todas tus enfermedades. Él no solo perdona todos nuestros pecados, sino que sana todas nuestras enfermedades. ¡Aleluya! ¡Amén! El Señor ha prometido sanar todas nuestras enfermedades sin excepción alguna. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos. Jesús no solamente sanó a algunos pocos, sino a todos los que se acercaron a Él. Todo aquel enfermo que se acercó a Jesús para pedirle que le sanara, recibió sanidad. Toda aquella persona enferma que fue a Jesús para implorar por sanidad, la recibió. ¿No es maravilloso esto? Por eso dice aquí el salmista, Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Él perdona absolutamente todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y también los futuros. El pasaje sigue diciendo, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Sabías que la recompensa divina tiene que ver con coronas? Precisamente el tema de esta serie tiene que ver con la recompensa o galardón que habremos de recibir de manos de nuestro Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que el que se acerca a Él debe creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Ver Hebreos capítulo 11, versículo 6. La expresión del galardón divino son coronas. En la eternidad, todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, portaremos coronas sobre nuestras cabezas. Permíteme mostrarte ahora cuál es la corona que ya tenemos. Acabamos de leer que Dios nos ha coronado con gracia, favor y misericordia. Este es precisamente el tema al cual deseo referirme en esta enseñanza. Todos nosotros, los creyentes en Cristo, portamos sobre nuestras cabezas una corona invisible a los ojos del mundo, la cual es la corona de la gracia. Si bien esta corona ya sería más que suficiente, en el milenio y en la eternidad habremos de recibir otras más. Estas coronas representan el sistema divino de recompensas para todos los hijos de Dios. Dios es un Dios galardonador. Acabamos de leer que Dios nos corona con favor y misericordia, ¿verdad? ¿Dónde se coloca una corona? Sobre la cabeza, ¿cierto? Una corona no es colocada sobre la rodilla o alrededor de la cadera, sino sobre la cabeza. Ese es el único lugar para colocar una corona. Cuando la Biblia hace mención de la cabeza, tiene generalmente una relación simbólica y tipológica. La cabeza tiene que ver con una forma de pensar. Permíteme mostrarte esto en Ezequiel capítulo 21, versículo 26. Así dice el Señor omnipotente, quítate el turbante, renuncia a la corona,
que todo cambiará. Lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Biblia al día. En la traducción alemana Schlachter 2000 dice literalmente así: así dice el Señor Dios, fuera con la mitra o tiara, abajo con la corona. No se quedará así. Lo bajo será exaltado y lo alto será humillado. Aconsejo a descargar el archivo PDF de esta enseñanza para leer allí una explicación sobre mitra y tiara. Como vemos aquí, tanto la mitra, la tiara o la corona son elementos que se colocan sobre la cabeza, y la cabeza tiene que ver con una determinada manera de pensar. Si Dios dice que puso la corona de gracia sobre nuestras cabezas, significa tácitamente que nuestra manera de pensar debe estar en consonancia con lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuál es esa forma de pensar desde la perspectiva de la gracia divina? Que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. La gracia divina es sinónimo de perdón completo. Esa es la correcta manera de pensar que deberíamos tener. Cuando creemos que Dios perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en el momento de la obra redentora de Cristo en la cruz a nuestro favor, tenemos la manera correcta de pensar. Cuando Jesús murió en la cruz, hace más de 2000 años atrás, todos nuestros pecados estaban en el futuro, pues nosotros en ese entonces todavía ni existíamos. Por eso decimos que en aquel momento Jesús hizo la obra completa por todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y también los futuros. Por tanto, como creyentes tenemos que saber que Jesús perdonó absolutamente todos nuestros pecados sin excepción alguna. Esa es la manera correcta de pensar. Portamos sobre nuestras cabezas la corona de la gracia. Lamentablemente hay muchos creyentes que no son conscientes de esta realidad. El Señor es nuestro Salvador y también nuestro sanador. Dios desea que nuestra manera de pensar esté orientada hacia estas dos facetas de la obra redentora de Cristo. La palabra dice que el Señor sana todas nuestras enfermedades y no algunas sí y otras no, como si fuera un Dios arbitrario que actuara de diferentes maneras según su estado de ánimo. La corona de la gracia, lo cual equivale a la manera correcta de pensar, tiene que ver con la salvación completa de todos nuestros pecados y la sanidad de todas nuestras enfermedades. El rey David, el autor de la mayoría de los salmos, era un hombre que vivía bajo el antiguo pacto, pero que tenía la mentalidad del nuevo. En todos sus escritos, él menciona y otra vez la gracia y misericordia divina. David alaba a Dios incansablemente por sus grandes obras y maravillas. El rey David vislumbraba el nuevo pacto, pero vivía atado a la limitación del antiguo. Él representaba simbólicamente a Jesús y a su pacto de la gracia. El rey David hacía constante mención del Rey de Reyes. Es más, el reinado de David habrá de ser restablecido nuevamente, pues él habrá de ser nuevamente el rey de Israel en el milenio. David habrá de estar reinando en forma visible directamente bajo el reinado de Jesús. La Biblia nos dice que David habrá de tener un reinado eterno. Como creyentes del nuevo pacto debemos tener una mentalidad acorde con el pacto de la gracia, pues no estamos más bajo la ley de Moisés. Hace más de 2000 años que la dispensación del antiguo pacto dejó de tener vigencia. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia y nuestra forma de pensar debería estar orientada solamente hacia la gracia divina. Es más, el nuevo pacto nos habla de la plenitud de la gracia y nos otorga constantemente gracia sobre gracia. Ver Juan 1:16. Para poder comprender mejor esto, tenemos que pensar en las olas del mar, las cuales constantemente, unas de
detrás de las otras están llegando a la orilla. Esta es la correcta manera de pensar. Esta es la corona de la gracia que Cristo colocó sobre nuestras cabezas cuando realizó su obra redentora en la cruz a nuestro favor. Es triste observar que muchos creyentes tienen sobre sus cabezas la corona de la ley de Moisés y de los 10 mandamientos, sin darse cuenta que han recibido la corona de la gracia. El deseo permanente de Dios es que entremos en la plenitud de la gracia. Él desea permanentemente que tengamos revelación de la grandeza de la obra de su Hijo a nuestro favor. Como decimos una y otra vez, la gracia divina no es un tema entre muchos otros, ni siquiera algo que esté de moda, sino que se trata de la misma persona de Jesús. Esa es la razón por la cual la gracia divina es tan especial. La ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad divina vinieron al mundo en la persona de Jesús. Amén. Cuando tenemos revelación de la obra de Jesús a nuestro favor, estamos siendo coronados con la gracia divina. Esta es una corona maravillosa. Esta es la manera correcta de pensar. Como dije anteriormente, la gracia divina involucra también sanidad. La sanidad divina es parte vital del plan de redención. Jesús no solo llevó sobre la cruz todos nuestros pecados, sino también todas nuestras enfermedades. Hay quien puede aducir ahora: ¿cómo puede ser esto así si yo he visto muchos creyentes enfermos y algunos que murieron siendo aún todavía jóvenes? En realidad, yo no puedo darte la respuesta a esa pregunta, pues no conozco las causas que llevaron a esas personas a esa situación e incluso a la muerte prematura. Pero lo que sí te puedo decir que de ninguna manera esa es la voluntad de Dios. Dios no arranca a una persona de la vida como si fuera una flor porque la necesita en el cielo. Aunque esto pueda sonar un poco extraño, hay quienes piensan de esa manera. Para poder encontrar la respuesta a esto, tenemos que entender que no se trata tanto de lo que Dios puede hacer, sino de lo que las personas pueden estar dispuestas a recibir. Sin duda alguna, ha habido alguna razón por la cual esa persona no recibió la sanidad o incluso partió de este mundo prematuramente. Nosotros no podemos saber los pormenores. Cuestionarse la razón por la cual sucedió esto sería hacerse la pregunta errónea. Lo que en realidad nos tendríamos que cuestionar es por qué esa persona no recibió la sanidad prometida por Dios. Jesús fue a la cruz y allí pagó el precio por nuestra salvación y por nuestra sanidad. No se trata de lo que Él puede hacer, sino de lo que nosotros podemos recibir. Debemos recordar siempre que la gracia divina equivale a provisión, y esta provisión abarca todos los ámbitos de nuestra vida. En los años en que estoy en el ministerio, me he dado cuenta que hay muchos creyentes que no han aprendido a recibir las bendiciones divinas gratuitamente. Hay muchos preciosos creyentes que todavía piensan que tienen que hacerse acreedores a ellas por medio de sus buenas obras o de su buen comportamiento. Es triste ver cómo creyentes se bloquean a sí mismos pensando que la gracia divina es demasiado buena como para ser cierta y por eso no reciben. Hay quienes que, cuando escuchan el mensaje del Evangelio de la gracia, creen que es un mensaje como para sentirse bien nada más. Precisamente Dios desea que nos sintamos bien, que tengamos su paz shalom, la cual implica bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida. En la Biblia encontramos infinidad de veces la palabra shalom, y esta equivale a bienestar en todo. Hay muchos creyentes que no aceptan el mensaje del Evangelio de la gracia porque lo ven como algo demasiado simple. Para ellos el
Evangelio tiene que ser algo complicado y difícil. Precisamente aquí radica el problema de no poder recibir. No tenemos que hacer ningún mérito de nuestra parte para recibir las bendiciones divinas, solamente aceptarlas por la fe. Dios recompensa la fe de aquellos que se acercan a Él con un corazón dispuesto a recibir sus bendiciones. A menudo hay quienes piensan que tienen que ser gigantes en la fe, como determinados predicadores famosos, para poder recibir las bendiciones divinas. Cuando la Biblia nos habla de fe, no tiene nada que ver con la mayor o menor cantidad. Bajo el antiguo pacto, el ser humano agradaba a Dios por medio de sus obras, mientras que en el nuevo pacto lo hace por medio de su fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No tenemos que poner nuestra fe en nuestras obras, sino creer que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Sanador, nuestro Proveedor, quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto había que hacer obras para agradar a Dios, mientras que en el Nuevo solo basta con creer que Él es todo para nosotros. Parece demasiado fácil y sencillo, ¿verdad? Pero así es el nuevo pacto. Y no solamente creemos que Dios existe y que es todo para nosotros, sino es también galardonador de aquellos que le buscan. Buscar a Dios no equivale a esfuerzo personal en mucha oración y ayuno. No, esto no es así de ninguna manera. Buscar a Dios tiene que ver con una actitud receptiva de corazón en cuanto a lo que dice su palabra y no implica necesariamente oración, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento dice que Enoc caminó con Dios. Caminar con Dios significa vivir una vida normal teniendo diariamente comunión con Él y no implica necesariamente oración, aunque naturalmente puede formar parte también de ello. En el versículo anterior, en Hebreos 11, versículo 5, leemos, también en la versión Reina Valera 1960, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es evidente que Enoc se comunicaba con Dios y posiblemente le haría preguntas acerca de la muerte o de otros temas que le inquietaban. Enoc fue traspuesto y Dios se lo llevó a causa de su fe. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el rapto de Enoc encontramos un caso precedente del futuro arrebatamiento de los creyentes cuando el Señor venga a buscarnos en las nubes. Me puedo imaginar que Dios le explicaba a Enoc lo que habría de suceder muchos años más tarde con esa generación, cuyos cuerpos corruptibles habrían de ser transformados en incorruptibles en un instante. Y me puedo imaginar también que Enoc deseaba tener esa experiencia. Seguramente que Enoc conversaba con Dios e indagaba en profundidad sus palabras y eso le agradaba a él. A Dios le agrada cuando tenemos comunión con Él, cuando le pedimos las promesas que están escritas en su palabra, cuando le preguntamos todo aquello que no entendemos. A Él le agrada darnos lo que le pedimos y las respuestas que necesitamos. Dicho de otra manera, Enoc buscó a Dios y fue recompensado, plenamente convencido que así como hace más de 2000 años atrás fueron los pastores quienes pregonaron la primera venida de Jesús a la tierra, habrán de ser ahora también los pastores
que pregonen y proclamen su segunda venida. Antes de que Él vuelva definitivamente a la tierra otra vez, habrá de tener lugar el arrebatamiento de los creyentes. Cada vez que hablamos acerca del arrebatamiento, estamos escudriñando profundamente su palabra en cuanto a los acontecimientos que están por acontecer de manera inminente. Enoc le creyó a Dios y Él se lo llevó. Él representaba simbólicamente a todos los creyentes que habrán de ser arrebatados en el tiempo final. Dios se compadece cuando ve nuestra fe. Hemos creído en el Señor Jesucristo y Él es nuestra recompensa. Amén. Por otra parte, cuando leemos en el Antiguo Testamento cómo los israelitas salieron de Egipto, encontramos un cuadro simbólico de la manera en que Cristo habrá de arrebatar a su iglesia, a saber, en salud y bienestar. Ver Salmo 105, versículo 37. En el mismo momento del arrebatamiento, nuestros cuerpos humanos corruptibles habrán de ser transformados. Todo dolor, enfermedad, defecto o deficiencia habrá de desaparecer en un instante. Nuestros cuerpos mortales habrán de ser transformados en inmortales en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor nos venga a buscar en las nubes. En sí, la iglesia o cuerpo de Cristo es la que tiene el privilegio de comenzar a disfrutar de las ventajas del reino milenial. En la eternidad no hay pecado ni enfermedad. Por eso, Él nos dice que es quien perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Esto es el anticipo de los privilegios de la eternidad. Las palabras del Salmo 103, alaba alma mía al Señor, son para ser pronunciadas aquí y ahora. El perdón de los pecados y la sanidad del cuerpo son el anticipo de todos los beneficios que vamos a tener en la eternidad. Dicho de otra manera, ahora, aquí, sobre la tierra, comenzamos a experimentar algo de lo mucho que habremos de recibir en la eternidad. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 7, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Aquí vemos claramente que la enfermedad no procede de Dios. Fue Satanás quien hirió a Job con esa enfermedad maligna. Es interesante notar la descripción que nos da este versículo acerca de la enfermedad de Job. Allí dice que ésta se extendía desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. La enfermedad viene desde abajo hacia arriba, mientras que la sanidad se produce desde la cabeza hacia los pies. Repito, la enfermedad viene desde abajo hacia arriba, mientras que la sanidad se produce desde la cabeza hacia los pies. Según el diccionario de la Real Academia Española, la coronilla es la parte más eminente de la cabeza. Habíamos dicho anteriormente que una corona se pone sobre la cabeza, ¿verdad? Dios nos corona con favor y misericordia, perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. ¡Aleluya! Podríamos decir entonces que la sanidad del cuerpo es uno de los derechos que posee el creyente a causa de la redención efectuada por Cristo en la cruz a su favor. Podríamos decir entonces que la sanidad del cuerpo es uno de los derechos que posee el creyente a causa de la redención efectuada por Cristo en la cruz a su favor, y también una de las recompensas. El perdón de los pecados y sanidad del cuerpo representan para nosotros la recompensa o beneficio de la obra de la cruz.
Por lo tanto, no obtenemos el beneficio de la sanidad a causa de nuestras obras, sino como resultado de nuestra fe. Tanto la sanidad como el perdón de los pecados no son beneficios que merecemos o que podemos ganar por nuestro propio esfuerzo, sino que son regalos inmerecidos que nos otorga la gracia divina. Ambos beneficios los recibimos simplemente por la fe. ¡Aleluya! El enemigo actúa invirtiendo el orden, envía enfermedad de los pies a la cabeza, pero Dios nos corona con favor y misericordia desde la cabeza hasta los pies. Amén. Desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Ambos beneficios los recibimos simplemente por la fe. El enemigo actúa invirtiendo el orden y envía enfermedad de los pies a la cabeza, pero Dios nos corona con favor y misericordia desde la cabeza hasta los pies. El Salmo 133 hace mención al óleo que desciende desde la cabeza hacia el borde de las vestiduras. Ver Salmo 133, versículo 2. La unción viene primero sobre la cabeza y desciende hacia todos y cada uno de los miembros del cuerpo, o sea, desde arriba hacia abajo. En realidad, podríamos decir también que una cabeza canosa no tendría que ser motivo de tristeza, porque en Proverbios capítulo 16, versículo 31, dice en la versión Biblia de las Américas: la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Para culminar, te invito a ir conmigo al pasaje de Apocalipsis 19, versículo 12, donde vemos que la recompensa siempre tiene que ver con coronas. Nosotros recibimos la corona de la gracia y Jesús también es coronado. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Biblia de las Américas. Según el diccionario de la Real Academia Española, una diadema es una joya en forma de media corona abierta por detrás, que se coloca sobre la cabeza. Los ojos de Jesús habrán de verse como una llama de fuego, y esto significa que para todos aquellos que no le han aceptado como Salvador personal, habrá de ser el fuego del juicio, mientras que para nosotros, los creyentes, es el fuego del amor. Los ojos de Jesús, como llamas de fuego llenas de amor, habrán de ser irresistibles para nosotros. Aquí, además de los ojos como llamas de fuego, hace mención a muchas diademas o coronas. Jesús volverá trayendo recompensa consigo y a la vez él mismo será recompensado. La recompensa habrá de ser su reino milenial. Esta habrá de ser su recompensa por todos los desprecios, rechazos y humillaciones que recibió en su primera venida. En su segunda venida a la tierra habrá de recibir la recompensa de su reinado milenial. Es interesante notar aquí que Jesús recibirá muchas coronas. Es imposible imaginarnos cómo puede funcionar esto, ¿verdad? Yo no entiendo cómo puede alguien tener sobre su cabeza varias coronas a la vez, pero de lo que sí estoy seguro es que todas estas coronas estarán perfectamente colocadas y de ninguna manera torcidas o medio cayéndose dando una imagen ridícula, sino que Él habrá de aparecer en forma real y majestuosa. De una forma u otra, podamos imaginárnoslo o no, Jesús habrá de recibir como recompensa muchas coronas o diademas sobre su cabeza y habrá de reinar por 1000 años de manera majestuosa y triunfante. Este versículo menciona también que Jesús habrá de recibir un nombre que nadie más conoce sino solo Él. Eso quiere decir que no habrá de ser el nombre de Jesús, sino uno nuevo y desconocido para nosotros.
Dicho de otra manera, este nombre especial habrá de unificar todos los otros nombres y atributos de su persona, por ejemplo, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, etc., en uno solo. En otras palabras, este nombre especial habrá de estar por encima de todos los demás que ya conocemos y delante del cual habrá de doblarse toda rodilla en actitud de reverencia. Amén. Jesús habrá de recibir un nombre que nadie conoce sino solo Él, y este habrá de ser el nombre más glorioso y maravilloso que pueda haber existido jamás. Nadie conoce hasta ahora ese nombre, pero todos los seres humanos, sin excepción alguna, habrán de inclinarse delante de él. Como dije antes, ese nombre nuevo de Jesús habrá de unificar todos sus otros nombres o atributos en uno solo, el cual habrá de tener un significado eterno. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10 leemos: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versión Reina Valera 1960. Todos nosotros los creyentes sabemos que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Eso es naturalmente correcto, y este es el máximo nombre que conocemos y podemos utilizar ahora en la actualidad. Pero Jesús habrá de recibir en el futuro un nombre mayor todavía. Me agrada mucho como lo expresa la Nueva Traducción de Ginebra. Allí, de una manera muy clara y concreta, dice literalmente así: es por eso que Dios lo levantó incomparablemente alto y le dio el nombre como título honorífico, el cual es el más importante que cualquier otro nombre. Y como Jesús lleva este nombre, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se arrodillarán una vez ante ese nombre. Este es un nombre que todavía no conocemos. Repito, para que no haya ningún malentendido, es absolutamente correcto decir que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, y es absolutamente correcto también que Él mismo nos dejó ese nombre para que lo utilicemos aquí y ahora mientras estamos sobre la tierra. Sin embargo, Él habrá de recibir todavía un nombre mayor en el futuro. Dicho de otra manera, el nuevo nombre no le quita importancia ni gloria al que ya tiene. Para poder comprenderlo mejor, voy a utilizar un ejemplo muy simple y sencillo. Digamos que si tenemos un billete de $50 o euros o de la moneda que tienes en tu país, que es bueno, es importante, pero si tenemos uno de 100 es mucho mejor, porque el mismo contiene el de 50 dos veces, y así podríamos seguir comparando con uno de mucho más valor todavía. Por eso, el nuevo nombre que Jesús habrá de recibir en el futuro, que solo Él conoce, resume todos los demás en uno solo y es, a su vez, mayor que todos ellos juntos. Esto es algo realmente maravilloso que ni siquiera nos podemos imaginar. Deseo enfatizar ahora que a causa de la obra de Cristo en la cruz, hemos recibido la corona de la gracia, y esto equivale a la manera correcta de pensar. Debemos pensar y actuar a partir del favor inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. De ninguna manera podemos hacernos acreedores a las bendiciones divinas por medio de nuestro esfuerzo personal, ya que éstas son totalmente inmerecidas. Todas las bendiciones divinas tienen su origen en su gracia. En tanto y en cuanto escuchemos el mensaje del Evangelio de la gracia, estaremos recibiendo sus bendiciones inmerecidas.
Amén. El Señor no nos bendice a causa de nuestras obras o buen comportamiento, sino a causa de que depositamos la fe en la obra que Cristo realizó en la cruz a nuestro favor. En Gálatas capítulo 5, versículo 3, leemos en la versión Reina Valera 1960: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las bendiciones no están basadas en las obras de la ley, sino en la fe de lo que Cristo ya hizo por nosotros. No se trata de hacer, sino de confiar en lo que ya fue hecho. Aquí habla de oír con fe. ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? La gracia divina, la cual es la persona misma de Jesús. Por eso digo una y otra vez, que mientras escuchemos el mensaje del Evangelio de la gracia, estaremos recibiendo las bendiciones divinas. Dicho de otra manera, lo único que hacemos para recibir las bendiciones es oír con fe el mensaje de la gracia. El apóstol Pablo menciona aquí que las bendiciones divinas se reciben solamente por oír con fe el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? El mensaje de la gracia. En el mismo libro de Gálatas, Pablo dice, 2 veces incluso, que todo aquel que predique otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia se acarrea maldición. Hay un solo evangelio que debe ser predicado, y es el evangelio de la gracia. Es más, el evangelio es sinónimo de la gracia divina. Cualquier otro mensaje que no esté fundamentado en la gracia divina tiene su origen en la ley. Dios aborrece la mezcla de la ley con la gracia, aunque el ser humano piense que esto tiene que ver con un mensaje equilibrado. El mensaje de la gracia es absoluto. Dios es quien perdona todos nuestros pecados y el que sana todas nuestras dolencias. Este es el evangelio con el cual fuimos coronados con la gracia y misericordia. Amén.